Morí, eso mismo, un paro cardíaco en el trabajo me llevó a un lugar que nunca imaginé, y allí, algo increíble y aterrador sucedió. Jesús me mostró cuánto tiempo el alma realmente permanece en la tierra después de la muerte. Lo que vi cambió completamente todo lo que pensaba sobre la vida y la muerte. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que le sucede a tu alma después de que te vayas? ¿Cuántas veces te has preguntado si de alguna manera podrías cambiar el rumbo de tu destino? Si pudieras entender mejor lo que sucede después de la vida. Esta revelación que recibí puede ser la clave para que entiendas el verdadero propósito de tu vida. Sé lo que sientes, ese miedo, la duda constante sobre lo que viene después. Yo también sentí eso, pero lo que Jesús me mostró te hará replantearte todo. Estoy aquí para compartir esta experiencia contigo, para que, a diferencia de tantos, no vivas la vida sin realmente entender tu verdadero propósito. Porque después de saber lo que sé, no podrás vivir de la misma manera. Quiero ayudarte a entender todo esto ahora, antes de que sea demasiado tarde. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo un pedido rápido. Verifica si estás suscrito para no perder ningún detalle de este viaje transformador. Y no olvides dejar tu like y comentar desde dónde estás viendo. Vamos al relato. Mi nombre es José Mauricio. Tengo 47 años. Trabajo como obrero. Y hasta hace poco, llevaba una vida común. Me despertaba, tomaba mi café con pan, daba un beso rápido a mi esposa, y corría al trabajo. Ese era solo otro día normal, o al menos, eso creía. Estaba en medio de la jornada, manipulando unas herramientas cuando sentí algo extraño. Primero, un leve mareo, como si el mundo estuviera girando lentamente. Luego, mi pecho se apretó. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de mí. Todo se oscureció por un segundo, y entonces, vino lo más increíble. De repente, estaba allí de pie mirando mi propio cuerpo en el suelo. Sí, escuchaste bien. Vi mi cuerpo caído en medio de la fábrica. Mis colegas corrieron hacia mí gritando, tratando de socorrerme. Alguien comenzó un masaje en mi pecho, otro llamó a emergencias, y yo estaba allí al lado viendo todo, pero nadie me veía. Fue un susto enorme. Intentaba hablar, intentaba tocar a las personas, pero era como si estuviera hecho de viento. No sentía dolor, no sentía peso, solo una mezcla de confusión y asombro. En ese instante, me di cuenta de que algo muy serio estaba sucediendo. No estaba dentro de mi cuerpo, y por más que pareciera imposible, aún estaba vivo, de una manera diferente. Pero estaba allí consciente, y fue solo el comienzo. Aún me sentía flotando, ligero, como si hubiera dejado un gran peso atrás. Ya no había ruido de máquinas, ni el olor a aceite de la fábrica, solo un silencio diferente, ese tipo de silencio que parece conversar con uno por dentro. Fue entonces que apareció una luz, no venía de arriba, ni de ningún lugar específico. Simplemente estaba allí y brillaba de una manera que nunca había visto. Era una luz que calentaba, que calmaba, que hacía que mi corazón latiera más despacio, sentía que me llamaba. Y poco a poco fui percibiendo una presencia. Alguien se acercaba, y cuando finalmente vi quién era, mis piernas habrían temblado. Si aún tuviera cuerpo en ese momento, era Jesús. Sí, Jesucristo, aquel de quien escuchaba hablar desde pequeño, pero que con el tiempo quedó guardado en un rincón olvidado de mi corazón. Estaba allí delante de mí, no de carne y hueso. No era más que eso. Era como si estuviera hecho de luz, pero una luz viva, consciente, llena de amor. Jesús me miró como nadie nunca me había mirado antes, con una mirada que atravesaba todo, mis fallas, mis miedos, mi dureza. Y aún así, me miraba con ternura, con un amor tan fuerte que me deshizo por dentro. Comencé a llorar. Lloré como un niño perdido, que encuentra al Padre después de mucho tiempo. Y aunque no dijera nada con la boca, Jesús habló conmigo directo al corazón. José, te has olvidado de quién eres, pero yo no me he olvidado. Eso me tocó como una verdad que siempre supe, pero que había enterrado en el fondo del alma. Viví tantos años preocupado por trabajar, pagar cuentas, sobrevivir, que olvidé la parte más importante, vivir con el corazón. Y en ese instante delante de Jesús, me di cuenta de que esa experiencia no era solo un susto, era una invitación, un llamado para recordar, para despertar. Aún allí delante de Jesús, algo extraño comenzó a suceder. No sabía explicarlo bien, pero parecía que el tiempo se había detenido. O tal vez era yo quien estaba yendo a otro lugar,
Un lugar que no tenía el olor de la fábrica, ni el ruido de la calle, solo una sensación de paz profunda, como si todo estuviera en su debido lugar. Jesús hizo un gesto, un simple movimiento con la mano, y de repente fui transportado. No sabía a dónde iba, pero todo a mi alrededor parecía guiarme. Estaba flotando como si el suelo no existiera, pero al mismo tiempo sentía que estaba siendo acogido, envuelto por algo que no podía ver, pero sabía que era bueno, algo acogedor, y al mismo tiempo, inmenso. Fue entonces que entré en un lugar diferente. No era un lugar como cualquier otro, era como si fuera una sala gigante, donde todo lo que había vivido se estuviera desarrollando delante de mis ojos. Una visión, pero no una visión cualquiera. Era como si un gran espejo hubiera sido colocado frente a mí. Y en ese espejo, veía toda mi vida, veía cada momento, cada paso que di, y no eran solo las grandes cosas que había hecho las que aparecían, sino también las pequeñas, las que pensaba que nadie sabía, aquellas que guardaba para mí mismo. Recordé las cosas buenas, las cosas malas, las sonrisas que di, las veces que dejé de sonreír, vi los errores, las elecciones equivocadas, y también las buenas decisiones que tomé, las personas que amé, las que herí, las que ayudé, y aquellas a las que tal vez no les di la atención que merecían. Cada pedazo de mi historia estaba allí claro como el agua. Y no eran juicios, no eran una crítica, no había ninguna ira en los ojos de Jesús. Él solo me miraba con calma, con una sonrisa suave. No necesitaba decir nada, porque todo estaba allí, justo frente a mí. Me di cuenta de que durante la vida, siempre busqué cosas que pensaba que eran importantes, pero que en el fondo eran solo escapatorias de lo que realmente importa. Y en ese espacio donde todo se mostraba tan claramente, entendía, la vida, la verdadera vida, estaba en vivir con el corazón, en conectarse con el amor, conectarse con el amor. La compasión, Jesús estaba allí no para culparme, sino para mostrarme que siempre había tiempo para cambiar, para recomenzar. Él me decía con los ojos, puedes hacer diferente, José, puedes vivir con más amor, más paz. Y de repente, me vi delante de algo que nunca imaginé, la oportunidad de mirar mi vida, no con los ojos de un hombre común, sino con los ojos de quien tiene una segunda oportunidad. Aún estaba allí flotando en ese espacio de paz, con la visión de mi vida desarrollándose delante de mí. Pero entonces, algo más comenzó a suceder. Sentía como una leve brisa, la presencia de algo aún no vista, la presencia de algo aún mayor, algo que iba más allá de mi propia historia, más allá de todo lo que había vivido. Era como si el propio universo se estuviera alineando a mi alrededor. Jesús, con esa mirada calma y llena de compasión, me miró, y de forma tranquila comenzó a hablar. No fue con palabras, sino con uno bueno bien usado con el yo me acuerdo que no fue con palabras, sino sentimiento tan profundo que parecía entrar dentro de mí. Él me mostró no de forma brusca o agresiva, sino con suavidad que vivir no es simplemente existir como había hecho hasta allí. Vivir no es solo pasar los días trabajando, comiendo, durmiendo, viviendo en automático, como si los días fueran todos iguales. No, él me mostró que vivir es mucho más que eso. Vivir es entender que estamos aquí por un motivo, y ese motivo es mucho mayor que cualquier tarea cotidiana que realizaba. Era como si un velo fuera quitado de mis ojos, y finalmente comenzara a ver la grandeza de todo esto. Él me hizo entender que cada momento de mi vida, cada paso que di, tiene un propósito, y ese propósito no era solo sobre lo que hacía en mi trabajo, o lo que realizaba como obrero, era algo más profundo, algo que trascendía mi rutina diaria. Vi con claridad que cada uno de nosotros, por más simple que sea, tiene una misión que cumplir, algo que va más allá de nuestra propia comprensión. Y yo, José Mauricio, un obrero común, tenía algo grande que hacer también. No importaba si el mundo no conocía mi nombre, o si no había conquistado riquezas o fama, lo que importaba era el propósito eterno que llevaba dentro de mí, un propósito que se alineaba con la razón de mi existencia, y con el amor que, en realidad, todos debemos esparcir. Fue como si él me hubiera mostrado un camino invisible frente a mí, un camino lleno de luz que jamás habría visto si no hubiera abierto el corazón para percibir lo que realmente importa. Él no me dijo exactamente cuál era mi misión, pero me dio la certeza de que todos tienen un propósito, y que al vivir con más amor y más comprensión,
Ese propósito se va revelando paso a paso. Y entonces Jesús, con esa mirada llena de sabiduría, me dijo algo que quedó grabado en el fondo de mi alma. José, estás aquí para vivir con el corazón abierto, para servir, para amar. Cada pequeño acto de bondad, cada sonrisa, cada gesto de compasión, todo eso tiene un propósito eterno. No importa lo que hagas, sino cómo lo haces. Me quedé allí, absorbiendo cada palabra que no fue dicha, sino sentida. Y de repente, una sensación de paz aún más profunda me envolvió. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Sabía que no era solo una pausa en mi vida. Estaba siendo llamado a algo más grande. Algo que hasta ese momento no había entendido, pero que ahora tenía total sentido. La vida no es solo sobrevivir, es cumplir un propósito eterno que resuena más allá del tiempo, más allá de la muerte. Mientras aún reflexionaba sobre las palabras de Jesús, algo nuevo sucedió. Una sensación de su vida envolvió todo mi ser, como si estuviera siendo acogido en un abrazo inmenso, pero, al mismo tiempo, tan ligero que parecía no tener fin. Y fue entonces que la visión de mi vida comenzó a disiparse, y algo aún más sorprendente se reveló ante mí. Jesús, con su calma infinita, me miró nuevamente. Parecía entender las preguntas que estaban surgiendo en mi mente, preguntas que ni siquiera había dicho en voz alta, pero que estaban gritando dentro de mí. ¿Qué pasa después de que la vida termina? ¿Qué pasa después de que la vida termina? Esa era la duda que me atormentaba, incluso sin darme cuenta de que tenía ese miedo. Entonces, él comenzó a hablar, esta vez con una sonrisa serena. José, ¿qué piensas sobre la muerte? ¿Qué imaginas que sucede con el alma después del fin de la vida física? Dudé, tratando de recordar todo lo que había oído sobre la muerte. Siempre me dijeron que después de la muerte, el alma vagaría tal vez por un tiempo sin dirección o propósito, perdida en algún lugar indefinido. Pensaba que la muerte era algo como un gran misterio, donde el alma pasaba por una espera eterna, sin saber qué sucedería después. Pero Jesús me miró con una expresión suave y respondió, de una manera que parecía tocar el fondo de mi ser. No hay vagar después de la muerte, José. La transición es inmediata. No existe un vacío donde permaneces perdido o sin rumbo. Cuando el alma deja el cuerpo físico, es inmediatamente acogida y dirigida a su debido lugar. Esas palabras sonaron como una verdad absoluta dentro de mí. No había ninguna duda, ninguna incertidumbre. Podía sentir la certeza en esas palabras como una revelación divina. La muerte no era un fin, sino una transición directa y llena de propósito. Era como si el alma fuera guiada por manos invisibles hacia donde debería estar, como un río que sigue su curso sin perderse en el camino. Jesús continuó con la voz suave, pero firme. El alma no queda vagando en la oscuridad, al contrario, es inmediatamente recibida en el plano espiritual, donde encontrará lo que es necesario para su aprendizaje y evolución. Aquellos que se dedican al amor, a la compasión y al bien, tendrán un camino más claro, guiados por la luz de los espíritus que los acompañan. En ese momento, algo se deshizo dentro de mí. El miedo a la muerte, que siempre me había acompañado de forma silenciosa, se disipó como la niebla al sol. Comprendí finalmente que no hay oscuridad o angustia en el más allá. No hay un vacío aterrador, una espera interminable. La muerte, al contrario de lo que pensaba, no es una desconexión, sino una conexión inmediata, con algo más grande, algo que me acogería. Comencé a darme cuenta de que la muerte no es un acontecimiento aterrador, sino una puerta que se abre a una nueva jornada, guiada por amor y comprensión. La transición era directa, sin demora, sin sufrimiento. Era un cambio natural como un cambio de ropa o un descanso merecido después de un largo día de trabajo. Y con eso sentí un alivio inmenso. El miedo que tenía a la muerte fue reemplazado por una sensación de paz profunda. Sabía ahora que, cuando llegara el momento, no estaría perdido. Había una jornada espiritual planeada para todos nosotros, y la muerte era solo el paso a esa jornada. No temas, José, dijo Jesús con una sonrisa acogedora. Nunca estarás solo, y el alma siempre encuentra su camino, pues es guiada por la luz. Respiré profundamente sintiendo la ligereza de esta nueva verdad invadir todo mi ser. La paz que sentía estaba comenzando a transformarse en algo nuevo, algo más urgente. Mientras Jesús me observaba con sus ojos llenos de compasión, me di cuenta de que había algo aún más profundo por comprender. La sensación que se apoderó de mí ya no era solo de tranquilidad, sino de un despertar,
como si algo me llamara a actuar, a vivir de una manera diferente. Lo miré casi sin palabras, pero con una pregunta en mi alma que ardía. ¿Qué hago ahora, Señor? ¿Cómo puedo vivir después de todo lo que vi y entendí? Ya no se trataba de saber qué sucedía después de la muerte, sino de cómo vivir mientras aún estuviera aquí en la tierra, con el tiempo que me quedaba. Jesús, con su calma infinita, se acercó y puso la mano sobre mi hombro. José, la experiencia que estás teniendo no es solo para traer consuelo, sino para despertar en ti un sentido de urgencia. El tiempo es precioso, y cada momento que pasa es una oportunidad de cumplir tu propósito. Es hacer la diferencia en el mundo a tu alrededor. No se trata solo de existir, sino de vivir con intención, y con el corazón orientado hacia el bien. Esas palabras reverberaron dentro de mí como un eco profundo. Siempre había sabido en el fondo de mi alma que había algo más en la vida. Algo más allá de la rutina diaria, de las preocupaciones y de los desafíos que me consumían. Pero nunca había sabido cómo encontrar ese algo más hasta ahora. Ahora, frente a Jesús, todo parecía claro. José, continuó él con una mirada llena de urgencia y amor. La vida es breve, y tienes un papel que cumplir. Cada acción, cada pensamiento, cada palabra que transmites a otra persona, tiene un impacto, una vibración que reverbera en el universo. Lo que haces con el tiempo que tienes ahora es lo que realmente importa. Sentí como si una cortina se hubiera abierto ante mí, revelando una nueva perspectiva sobre la vida. Ya no se trataba de vivir en piloto automático, solo existiendo de un día para otro. Se trataba de vivir de manera consciente, siendo guiado por un propósito mayor en armonía con lo que es divino. Pero al mismo tiempo, había en mí una sensación de urgencia. No podía seguir posponiendo mi transformación. No podía seguir esperando para ser alguien mejor, para buscar mi verdadera misión. El tiempo estaba pasando, y sabía que cada segundo era una oportunidad única de crecer espiritualmente, de servir a los demás y de contribuir con el bien en el mundo. Miré a Jesús con los ojos llenos de gratitud y también con una nueva determinación. Entendí, Señor, no puedo seguir viviendo como antes. Buscaré mi propósito y cumpliré la misión que me fue dada con la urgencia que me enseñaste. Jesús sonrió y pude ver en sus ojos un brillo de aprobación. Sí, José. Ahora sabes que vivir no es solo respirar y esperar que el tiempo pase. Vivir es transformar cada momento, cada elección en algo que refleje la luz y el amor que has recibido. Cuando la visión comenzó a disiparse y sentí mi cuerpo físico de vuelta, una sensación de claridad inmensa se apoderó de mí. Sabía que mi vida no sería la misma. El miedo que tenía a la muerte ya no tenía sentido, pues sabía que la verdadera urgencia estaba en vivir con propósito aquí y ahora. El encuentro con Jesús no fue solo una experiencia espiritual, sino un despertar a la verdad profunda de la vida. Ya no era solo un obrero, un hombre común. Era alguien con una misión, con un propósito divino que cumplir, y esa misión comenzaba inmediatamente con cada pensamiento, cada actitud y principalmente con cada acción orientada al bien del prójimo. La urgencia no estaba solo en la muerte, sino en la vida. Y eso era lo que ahora comprendía. Cada segundo que pasaba debía ser vivido de manera significativa, porque, al fin y al cabo, lo único que importa es el legado de amor, paz y bondad que dejamos para el mundo. Y fue así que con un corazón renovado y un alma despierta, regresé a mi vida con la certeza de que cada paso que diera a partir de entonces, sería una contribución para algo mucho más grande de lo que podría imaginar. Si te gustó, no olvides dejar tu like aquí abajo. Comenta también qué fue lo que más te tocó en este video. Me encanta leer sus comentarios y claro, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad de esta jornada. Hasta el próximo video.